A corto plazo, después de su muerte, la dictadura sobrevivirá por un tiempo, pero a medio plazo eso se acaba, eso es inevitable. Y se acaba porque Cuba no puede ser una excepción anacrónica en un mundo en el que el comunismo ha desaparecido, en el que el marxismo ya no es una referencia intelectual seria que nadie piense que sirve como base ideológica para un régimen. Pues no tiene ningún sentido que Cuba continúe siendo esa excepción, de manera que eso sí se acabará. Pero a la vez vemos que en Latinoamérica los países se están convirtiendo hacia la izquierda, usando a Cuba como un modelo político. Sí, una cosa muy lamentable, pero al mismo tiempo hay una cantidad de matices, ¿no? No es lo mismo lo que está ocurriendo en Venezuela, que es muy lamentable. Así que es una familia política diversa. No es la uniformidad que uno encontraba, por ejemplo, en la época de la Unión Soviética, que todos los países del bloque del Este estaban recortados a tijera y tenían una constitución calcada de la Constitución Soviética de 1936 y más o menos hacían las mismas cosas. Pero en Latinoamérica la diferencia es que tú tienes una presión social para mantener básicamente un cierto sentido democrático. En Cuba muchas personas dicen que no se ve que el pueblo se levante, que el pueblo discrepe, que realmente quieran un cambio político. El pueblo sí quiere un cambio político. Los cubanos no son diferentes a los demás países, a los demás ciudadanos del mundo, ¿no? Son la misma criatura. Y quieren libertades y quieren tener el control de sus vidas. Lo que ocurre es que es una dictadura muy severa, con una gran capacidad represiva, que organiza modos de represión y de contención de las libertades terribles, como son los actos de repudio, que son pogromos, les lanzan turbas a la gente, y si las personas pues tienen una actitud de disidencia que ellos creen que es incontrolable y lo creen por casi cualquier cosa, los meten en la cárcel y se acabó. O los golpean, cosa que pasa con mucha frecuencia. Entonces la gente tiene miedo. Y como tienen miedo, pues no se manifiestan. Pero eso es como pensar que los coreanos del norte no quieren las libertades y la democracia porque no hay una rebelión en Corea del Norte. Hay una rebelión porque los matan. Porque tienen un miedo atroz. Los cubanos tienen mucho miedo. Bueno, pero dado ese cuadro, entonces, ¿cómo es que se puede producir una transición? ¿Tendría que venir después de Raúl Castro? Bueno, los cambios políticos en estos regímenes totalitarios, y es una observación que hizo Alexis de Tocqueville desde el siglo XIX y que sigue siendo cierta a partir de su observación, los cambios vienen en el momento en que comienzan los periodos de reforma. Y eso en Cuba es inevitable. Hay mucha gente dentro del aparato que está con Raúl Castro que quisieran que hubiera cierta reforma. No es que quieran perder el poder, ni entregarlo, ni construir una democracia, pero se dan cuenta que el régimen es un régimen disparatado, que la forma de organizar el sistema en el terreno económico es una cosa totalmente loca, y quisieran hacer reformas. En el momento en el que comienzan las reformas, empieza a desmoronarse. Si uno se recuerda, Helen, si uno recuerda qué pasó en la Unión Soviética, todo comienza cuando Gorbachev decide que los problemas en la Unión Soviética se originan, que era una vieja teoría de los zares, en el alcoholismo, y empieza a controlar la producción y la venta de alcohol. A partir de esa pequeña reforma que no tiene aparentemente ninguna importancia, empiezan a ocurrir cosas que acaban por destrozar el sistema. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que no era el problema del alcoholismo, que la gente tenía sus alambiques y fabricaban, como aquí cuando la ley seca, fabricaban destilaban el vodka en sus casas y se plantean entonces, bueno, si no es esto, ¿cuál es el problema? Examinemos libremente el problema. Y cuando empieza el examen de la situación económica del país, de la situación social del país, y empiezan a proponer reformas, entran en un camino que ya no tiene fin, que es el camino de la reforma, porque la reforma no es un modelo, la reforma es un camino. Y una vez que tú entras en ese camino, ya eso no se acaba nunca. Carlos Alberto, existen reformas distintas. Algunas reformas podrían ser como el modelo chino, que tienes una apertura económica, pero no apertura política. Se ha venido hablando de eso, y se ha dicho que Raúl Castro tiene esa predilección, y que ha ido a China un par de veces. Pero lo primero que hay que entender es que no hay ningún modelo chino. Los chinos empezaron un cambio económico porque el país tenía el tamaño de la economía china, era una cosa ridícula, era más
pequeño que la economía brasilera en el momento en el que desaparece Mao Zedong. Hoy en día tiene 4 veces el tamaño de la economía brasilera, gracias a las reformas que han hecho. Pero cuando ellos emprenden el camino de la reforma, que se quieren quedar en el ámbito económico, no pueden evitar que se empiecen a producir cambios sociales tan importantes como, por ejemplo, Helen, que hay 50.000 escuelas privadas en este momento en China. Y cuando ya tú permites que se construya un tejido empresarial que queda en poder de la sociedad civil, estás creando una especie de refugio para la sociedad al margen del Estado, y llegará un momento en que esa sociedad, que es enorme en el caso de China, son 1.300 millones de habitantes, esa sociedad civil será mayor y será más poderosa, mayor es, pero será mucho más poderosa que el propio Estado. Y entonces no se podrán evitar los cambios políticos. Y en el caso de China eso quizás tome mucho tiempo, pero en el caso cubano ni se pueden hacer los milagros económicos que han ocurrido en China por características culturales que son muy peculiares, ni tampoco, si entran en ese camino, tampoco pueden controlarlo, porque los seres humanos cuando empiezan a interactuar y cuando tú, precisamente lo que ocurre cuando se produce un tipo de reforma de cualquier naturaleza, en cualquier ámbito en el que nos movamos, lo que sucede es que hay mucha gente que empieza a tomar decisiones de manera autónoma. Eso no es predecible. No hay forma de controlar todas las decisiones de todas las personas, salvo que tú establezcas un sistema totalitario donde hay un pequeño grupo de gente que toma todas las decisiones, que es el caso de Cuba.